muchos años cayó en mis manos un libro que se llamaba Un panorama de la ciencia oculta, de alguien de nombre George Steiner. Me llamó la atención eso de ciencia oculta. Y uno de los fragmentos del libro decía: toda ciencia oculta nace a partir de dos ideas. La primera, que detrás del mundo visible existe otro, el mundo invisible, oculto a los sentidos y al pensamiento, atrapado por los sentidos. La segunda, que el hombre puede penetrar en ese mundo invisible desarrollando ciertas facultades dormidas en él. Y más adelante George Steiner decía: al considerar al hombre a la luz de la ciencia oculta, debemos recordar de inmediato las características generales de esta última. Se apoya en el reconocimiento de un algo escondido detrás de lo que es manifiesto para los sentidos exteriores y para el intelecto que se ocupa de sus percepciones. Estos sentidos y este intelecto solo pueden aprehender una parte de lo que la ciencia oculta revela acerca de la identidad humana. Y esa parte es lo que la ciencia oculta denomina cuerpo físico. Me impresionó oír dos palabras juntas que me parecían antinómicas: ciencia y espíritu. En nuestro inconsciente, en lo que hemos aprendido en el colegio, en las universidades, en el saber y en los libros, uno es el camino de la ciencia y otro ha sido el camino del espíritu. Me puse a leer quién era George Steiner. Y para conversar de esta ciencia que tiene una larga tradición, de esta ciencia del espíritu, que ha investigado el misterio del hombre, mucho más allá de lo que la ciencia, nuestra ciencia occidental ha hecho, para hablar de la medicina antroposófica, para tratar de entender si es posible hoy día sanar al hombre con herramientas nuevas, además de las que da la ciencia, entre comillas, tradicional. Está con nosotros Luis Bernasquina, médico psiquiatra, y además un médico psiquiatra que ha incorporado en su propio trabajo terapéutico esta visión más integral de la antroposofía. Muchas gracias, Luis, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias, Cristian, por la oportunidad de estar acá, de poder conversar, de poder dar alguna imagen, una opinión, y en lo posible poder ampliar esta imagen de la medicina tradicional, ¿no es cierto?, y de la ciencia de la cual en este momento prima en el mundo actual. Luis, hoy día hay mucho dolor en el mundo, hay mucha depresión, en nuestro país también, hay mucha angustia, hay índices alarmantes que aparecen en los periódicos que dicen que por haber entrado en la modernidad, nuestro país también se pone al día en altos índices de depresión, de angustia, de psicopatías, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esta angustia, el hombre que está sufriendo esto en su cuerpo y en su espíritu acude al psiquiatra. A veces la psiquiatría sana algo de estos males. Sin embargo, también se escucha una insatisfacción frente a esa misma medicina que promete la sanación. ¿Cuál es tu diagnóstico como médico psiquiatra sobre la situación, la situación de la psiquiatría hoy día y la situación de las enfermedades mentales que se han aparentemente expandido en esta modernidad? A ver, habría que dar una imagen, ampliar un poco esta imagen. La psiquiatría en este momento es una rama de la medicina. La medicina, ¿no es cierto?, como ciencia, es también una expresión de esta ciencia moderna, llamémosla ciencia materialista, ciencia concreta, ciencia lógica, en la que percibe al hombre, al ser humano, que es el punto central de la evolución del planeta Tierra, como una entidad exclusivamente orgánica, exclusivamente biológica, es decir, perceptible solamente a través de los sentidos físicos. O sea, este hombre al que la ciencia actual, la medicina actual, lo reconoce como ser humano, es una parte del hombre. Por lo tanto, al decir que es una parte del hombre, significa que está desconociendo otra parte de la naturaleza humana que no es visible a los sentidos comunes, precisamente porque la ciencia materialista, la ciencia moderna, ¿no es cierto?, se basa en una percepción de la realidad que está dada por los sentidos que perciben el mundo circundante o sensorial, y un intelecto que mezcla o asocia o incorpora pensamientos y conceptos de esta percepción, y con eso llegamos a lo que se llama conciencia común o conciencia ordinaria, que es la conciencia que habita
principalmente, ¿no es cierto?, en el hombre actual, que es la que nos permite percibir y ver como realidad solamente el mundo de los sentidos, el mundo que podemos tocar y ver. Y en esta ciencia actual es que está incorporada la imagen del hombre. Entonces, esta ciencia, al desconocer realmente cuál es la naturaleza de los distintos cuerpos del hombre, lo que me gustaría describir, dar una imagen antroposófica para poder pensarnos cómo es el hombre actual, ¿cierto?, es que está en este momento, pues, esta ciencia, como digo, esta medicina actuando sobre el hombre moderno, sin entenderlo. Al no entender que detrás de este cuerpo visible hay otros cuerpos que son invisibles, son los que nos hacen ser realmente humanos, no estamos sanando al hombre, simplemente estamos tapando los síntomas con sustancias químicas y con procedimientos, ¿no es cierto?, que evitan que se exprese a través de la corporalidad física el conflicto, que se exprese, ¿no es cierto?, lo que este hombre tiene que experimentar o vivenciar a través de su crisis. Pero no lo estamos sanando, precisamente porque lo más esencial es entender al ser humano, y como no lo entiende, no lo puede mejorar. De alguna manera, por lo que tú me dices, yo entiendo que la medicina y la psiquiatría está enfrentando la enfermedad, pero no está sanando al enfermo. Exactamente, no está entendiendo al hombre. Yo creo que es imposible sanar mientras uno no conoce el objeto de sanación. Es imposible sanar al hombre mientras no entendamos qué somos, cómo estamos constituidos. Simplemente estamos siendo instrumentos, ¿no es cierto?, de una ciencia moderna que nos da ciertos elementos, como son las sustancias, por ejemplo, químicas, que al actuar sobre el ser humano impiden que aparezcan ciertos síntomas, desaparecen ciertos síntomas, borramos ciertos síntomas, pero no nos llevan a la verdadera sanación. Porque en primer lugar, como dije, no conocemos cómo está constituido el hombre, y más allá, ni siquiera se pregunta ¿por qué esta persona enferma? ¿Qué necesita experimentar? ¿Qué necesita aprender con su crisis, con su enfermedad? De alguna manera, también, por lo que estás diciendo, desde tu punto de vista, la enfermedad para ti es una especie como de oportunidad. Siempre la enfermedad ha sido vista negativamente. Cuando nos enfermamos decimos que qué pena que nos enfermamos, que hay una rabia, una especie de rebelión. Inmediatamente tratar de, como tú dices, hacer desaparecer la enfermedad. Exactamente. Desde esta mirada de la psiquiatría más antroposófica, ¿por qué la enfermedad es una oportunidad para el hombre? En primer lugar, lo que la ciencia actual nos propone es evitar o que aparezca cualquier síntoma, cualquier molestia. O sea, quiere llevar a que el hombre ni siquiera se cuestione y se pregunte por qué estoy experimentando esta crisis y este dolor. Habría que entender que la enfermedad, las crisis, los conflictos del ser humano son una profunda experiencia, llamémosla espiritual, en el sentido de que nuestro espíritu humano o nuestro yo humano busca, necesita esa experiencia crítica como una forma de aprender, de despertar, de trascender, de encontrar un nuevo camino, de encontrar una nueva ruta en este mundo en que la conciencia del hombre está cada día más adormecida por esta corriente, ¿no es cierto?, de ciencia moderna, en que el hombre, al no percibirse a sí mismo como un ser de origen espiritual, sino que simplemente como un animal sofisticado o una máquina evolucionada, cree que es una entidad exclusivamente mecánica y orgánica que viene de un simple producto del azar genético, es decir, que viene de la nada y que después de la muerte va a la nada. Entonces es muy difícil para el ser humano en ese sentido poder encontrar un camino de equilibrio, de armonía, mientras no reconozca en primer lugar su origen divino, es decir, nosotros no somos lo que vemos ni lo que tocamos, nosotros vivimos en nuestro cuerpo. Y esto que vive en nuestro cuerpo son principalmente tres cuerpos invisibles. Uno es el cuerpo etérico, lo llama la antroposofía, es el cuerpo que tenemos en común con los vegetales, es el cuerpo de la vida. Después tenemos otro elemento, que es el que tenemos en común con los animales, que es el que permite experimentar sentimientos, emociones, que es donde radican los deseos, las tentaciones, los instintos, los impulsos. Ese cuerpo se denomina cuerpo astral o alma, que es lo que nos da la conciencia, el cuerpo